Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, los testigos de Jehová ganaron apelación contra Noruega. Seguramente muchos de ustedes van a decir que otra vez con la misma noticia. Bueno, lo que sucede amigos es que hasta la semana pasada había solamente un solo periódico en Noruega en donde se podía leer la noticia. Y aquí encontré otro periódico en donde vamos a analizar incluso algunos términos que se utilizaron en la apelación que demuestra que los términos que usan los apóstatas son inadecuados, son exagerados. Y ya, en la medida en que vayamos leyendo la noticia, voy a ir mostrándole a qué términos me refiero. Y además, para tener un entendimiento más amplio y profundo del asunto, para corroborar aún más de que los apóstatas, que quienes son los que están atrás de esto, tanto de los países, como ya le comenté, en donde también han salido victoriosos los testigos de Jehová, como en Canadá, como en Francia, como en Bélgica, aquí en Noruega también quienes estuvieron atrás de todo esto fueron los apóstatas, lo cual se está demostrando, además de que ellos son unos calumniadores mentirosos, se está demostrando de manera clara y categórica de que los testigos de Jehová son una religión, que no son una secta, así como lo muestran o quieren mostrar los apóstatas. Y esto también es un precedente para la Asociación Española de los que se hacen la víctima de los testigos de Jehová. Ellos también han hecho fiestas, han festejado de sus triunfos en los tribunales en España. Pero hay que esperar la apelación primero en el Tribunal Supremo de España y también en el Tribunal Europeo. Así que no deberían cantar victoria, así como no debieron haberlo hecho cantando victoria con lo sucedido en Noruega. Entonces, sin más preámbulos, para usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, que no es como la mayoría de los seguidores de los apóstatas, que se tragan cuanta basura ellos suben a YouTube, usted que sí le gusta corroborar la información, entonces usted simplemente puede escribir en el traductor Google: los testigos de Jehová ganaron apelación contra Noruega. Le da a traducir en noruego, señala la traducción en noruego, en azul, y en estos tres punticos que están a la derecha, toca allí y escoge la opción búsqueda en la web. Entonces, vamos a ver esta noticia, amigos, que está aquí arriba. Tóquelo allí y aquí lo vemos. Entonces aquí vemos al abogado. El abogado y socio Glittertin Anders Ristal fue el representante legal de los testigos de Jehová. Dice lo siguiente: los testigos de Jehová ganaron contra el Estado en el Tribunal de Apelaciones de Borgarting. Según el Tribunal de Apelación de Borgarting, la práctica de las comunidades religiosas de limitar el contacto con los miembros excluidos o resignados no está en conflicto con el derecho a renunciar libremente a las comunidades religiosas ni con los derechos de los niños. Entonces, aquí vamos a resaltar, amigos, lo que les mencioné al principio, algunos términos que son los adecuados. Aquí se habla de limitar el contacto.
es muy diferente al término que utilizan los apóstatas de muerte social. Lógicamente, el término muerte social es una exageración, mientras que aquí se utiliza el término limitar el contacto. Aprendan, apóstatas, calumniadores que se hacen la víctima. Entonces sigue diciendo: el Tribunal de Apelación de Borkentin considera que no es probable que los menores bautizados que crecen como testigos de Jehová presenten en general mayores problemas psicológicos que el resto de la población. Ahí lo tienen, amigos. Esto es categórico, amigos, porque según los apóstatas, los niños testigos de Jehová en general tienen problemas psicológicos. ¿Y aquí qué es lo que dice? Que no presentan problemas psicológicos que el resto de la población. Ahora, vamos a aclarar ahí un punto, amigos. Ellos, por ejemplo, incluso utilizan este argumento de que los menores que son expulsados sufren trastornos mentales por el ostracismo. Pero en la medida en que vamos a seguir leyendo, vamos a darnos cuenta, amigos, que realmente son casos muy aislados, pero muy aislados, de que un testigo de Jehová menor de edad sea expulsado. Yo tengo 30 años de estar en la organización de los testigos de Jehová y solamente recuerdo un solo caso de un menor de edad expulsado. Y ese menor de edad al año ya fue readmitido. Y él en ningún momento presentó ningún trastorno psicológico, como es lo que quieren mostrar sin pruebas los apóstatas. Que eso es otra cosa. Se ponen a hacer acusaciones sin fundamento, como siempre, incluso ante los tribunales. ¡Qué absurdos! Ante un tribunal tienes que demostrar con pruebas. Tienes que mostrar, por ejemplo, si tu argumento es que sufren trastornos psicológicos, bueno, demuestren el historial clínico y hablen de personas con nombres propios que hayan sido expulsadas, menores de edad, y que hayan presentado con pruebas los trastornos psicológicos. Y eso usted se va a dar cuenta, amigos, en la medida que vamos a seguir leyendo. Que esto es más de lo mismo, amigos. Así, más de lo mismo que he demostrado en todos mis videos, que todas las acusaciones de los apóstatas son acusaciones sin fundamentos. Vamos a seguir leyendo. Dice: entre los años 2021 y 2024, el Estado rechazó la solicitud de subvenciones estatales de los testigos de Jehová y también se les negó el registro como comunidad religiosa. La comunidad religiosa demandó al Estado y perdió en el Tribunal de Distrito de Oslo. El Estado justificó la decisión de revocar las concesiones y el registro de la siguiente manera, según el resumen de la sentencia. Se deniegan las subvenciones estatales y el registro con el argumento de que los testigos de Jehová violan gravemente los derechos y libertades de terceros. El Estado alega que los testigos de Jehová impiden el derecho a la libre retirada y exponen a los niños bautizados a violencia psicológica y control social negativo. Bueno, entonces, preste atención que este es lo que se dio
en la primera apelación ante el Estado de Oslo, el distrito de Oslo. Vamos a seguir leyendo para ver en qué resultó ahora la apelación actual. Entonces, sigue diciendo. Se dice que esto es consecuencia de una práctica con motivaciones religiosas que exige que nadie en las congregaciones tenga contacto con exmiembros que hayan sido expulsados o que hayan renunciado. A juicio del Estado, los derechos de los niños también son violados por otra práctica que se aplica a los menores no bautizados que tienen la condición de publicadores. Si cometen un pecado grave como personas no bautizadas, no pueden ser excomulgadas, pero corren el riesgo de ser excluidas y aisladas socialmente de la comunidad en la congregación, porque el acuerdo es que se debe tener cuidado al relacionarse con el niño, afirma el resumen de la sentencia sobre la disputa. Entonces, hasta ahí, amigos, es lo que el Estado había dicho en Oslo. Sigue diciendo. Los testigos de Jehová, por su parte, afirmaron que el Estado tiene una comprensión incorrecta de la práctica religiosa y que de todos modos no se cumplen las condiciones para denegar los subsidios estatales y el registro. Entonces presta atención, amigo, a esta parte que está subrayada, que está resaltada en negrilla. No se ha demostrado que sea probable. El viernes dictó sentencia el Tribunal de Apelación de Borgarting. A diferencia del Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelación concluyó que las decisiones eran inválidas y que se cumplían las condiciones para la denegación, según la sección 6 de la Ley de Comunidades Religiosas. No se cumple. El Tribunal de Apelación consideró que no es probable que la práctica del distanciamiento social de los testigos de Jehová hacia los miembros bautizados que abandonan la comunidad religiosa constituyan una violación del derecho de los miembros a abandonar libremente una comunidad religiosa. Vamos a hacer una pausa allí, amigo. Entonces note el término, amigos. Se habla es de distanciamiento, no muerte social. ¿Sí nota usted la diferencia de la verdad de este fallo con las acusaciones falsas y exageradas de los apóstatas? Vamos a seguir leyendo en donde dice tampoco. Tampoco se ha demostrado que la práctica de distanciamiento social de los testigos de Jehová hacia los miembros bautizados menores de edad que son expulsados o renuncian a los testigos de Jehová, o la práctica hacia los predicadores menores de edad no bautizados que cometen violaciones de las normas, constituya violencia psicológica o control social negativo dirigido contra los niños de una manera que viole los derechos. Entonces note eso, amigo. No se ha demostrado. Entonces acuérdese de las palmitas. Tiene que demostrarse. Las acusaciones tienen que demostrarse. Y aquí dice que no se ha demostrado, como dice al final, que se viole sus derechos. Ahora, lo que está en negrilla, Estado. La práctica constituye violencia psicológica. Esto es según lo que dice el Estado de Noruega. Dice, el Estado consideró que existían dos circunstancias que constituían motivos suficientes para denegar las concesiones y el registro. En primer lugar, la práctica de los testigos de Jehová de cortar el contacto con los miembros
que desean abandonar la comunidad religiosa implica que ésta les impide abandonarla libremente. Esto viola el derecho de cada miembro a cambiar libremente sus creencias u opiniones, según el artículo 9 de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Constitución y el artículo 18 de la misma. Además, el Estado considera que la exclusión de los niños es muy grave. En segundo lugar, las prácticas excluyentes de los testigos de Jehová hacia menores bautizados constituyen una violación de los derechos de los niños. Ley de Comunidades Religiosas, artículo 6, primer párrafo, tercera alternativa. En forma de violencia psicológica y control social negativo dirigido contra ellos. La exclusión suele ser muy estresante psicológicamente y para los niños el estrés será particularmente severo. Si se implementa, implica graves violaciones de la integridad, aislamiento y un gran estrés psicológico, lo cual constituye violencia psicológica. Bueno, entonces note que hasta aquí eso es lo que dice el Estado de Noruega. Ahora, en negrilla dice: no se discute que se está produciendo el distanciamiento social. Entonces note usted el término adecuado es este: distanciamiento social, no muerte social. Entonces, sigue diciendo: el factor decisivo en la cuestión de si las decisiones de rechazo fueron válidas es si la comunidad religiosa o las personas que actúan en su nombre han actuado o han alentado la acción en la forma descrita en la sección 6, primer párrafo de la Ley de Comunidades Religiosas. El artículo 6 establece que si una comunidad religiosa o filosófica o individuos que actúan en nombre de la comunidad ejercen violencia o coerción, lanzan amenazas, violan los derechos de los niños, violan las prohibiciones legales sobre la discriminación o de otras maneras violan gravemente los derechos y libertades de otros, se podrá denegar la financiación a la comunidad o se podrá reducir la financiación. Entonces, si nota usted, amigo, lo que hemos leído en esta última parte, que se habla es, por ejemplo, de ejercer violencia. Por ejemplo, violencia o coerción o lanzar amenazas. ¿Sí nota usted, amigo? Etcétera. Entonces, vamos a ver qué más sigue diciendo el Tribunal de Apelación. Dice: el Tribunal de Apelación sostuvo que no había ninguna duda que la práctica del distanciamiento social podía vincularse a los testigos de Jehová como comunidad religiosa. Sin embargo, el tribunal sostuvo que esta práctica no entraba en conflicto con el derecho de los miembros a optar por no participar, ni constituía una violación de los derechos de los niños. ¿Sí lo nota, amigo? Vamos a repetir esa parte. Sin embargo, el tribunal sostuvo que esta práctica no entraba en conflicto con el derecho de los miembros a optar por no participar, ni constituía una violación de los derechos de los niños. Entonces, note, amigos, esta parte hay que resaltarla. El derecho de los miembros a optar por no participar. Esta parte, amigos. Realmente, los testigos de Jehová, individualmente,
somos los que decidimos el no asociarnos con los expulsados, pero porque así lo deseamos. Y ese es nuestro derecho. Más de 9 millones de testigos de Jehová estamos de acuerdo en obedecer lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Y lo hacemos porque queremos obedecer lo que la Biblia dice. De hecho, en ninguna parte de la organización no hay ninguna literatura que diga que el que le hable a un expulsado va a ser expulsado. Búsquelo, amigo. Usted que sí es una persona de corazón sincero, ¿en dónde dice que aquel que le hable a un expulsado va a ser expulsado? No existe esa información. Entonces, somos más de 9 millones de testigos de Jehová quienes decidimos obedecer lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Y eso es lo que se resalta aquí en azul, con el derecho de los miembros a optar por no participar. El que no quiera participar, no lo hace. El que quiere hablar con su normal, con su familiar que no vive en su casa, ya ese es asunto de esa persona. El que viva con un expulsado y quiera socializar, eso es asunto de esa persona. No conozco, en los 30 años que tengo de ser testigo de Jehová, ninguno que haya sido expulsado por socializar con su familiar expulsado. Continuemos con lo que está en negrilla. No está en conflicto con el derecho a la libre retirada. El Tribunal de Apelación coincidió con el Estado en que la consecuencia de renunciar puede ser vivida como una negativa para el individuo. El Tribunal de Apelación asume, basándose en la evidencia, que las consecuencias de la retirada para algunos son tan negativas que algunos miembros optan por no retirarse por ese motivo. Sin embargo, el tribunal sostuvo que las consecuencias no eran lo suficientemente graves como para constituir una violación del derecho a la libertad de expresión conforme al artículo 9 del Derechos Humanos. El tribunal destacó, entre otras cosas, que las consecuencias sociales de la renuncia están contempladas en el reglamento de la comunidad religiosa para que no sea una sorpresa para quien renuncia. ¿Sí nota esa última parte, amigos? O sea, es que esto se enseña desde que se empiezan a dar estudios de la Biblia, amigos. O sea, todo testigo de Jehová, cuando se bautiza, sabe de estas normas que enseña la Biblia. Que si tú eres un pecador que no se arrepiente, vas a ser expulsado. Y también se enseña que aquel que renuncie va a tener el mismo trato, ¿verdad? Porque está renunciando, la persona es quien toma la decisión de no asociarse con los testigos de Jehová. Entonces, en este caso, quien toma la decisión de no asociarse es la persona. Entonces, para que se den cuenta que es cuestión de que asuman la decisión que ellos mismos toman. ¿Sí nota usted cuál es el punto?
Vamos a seguir leyendo en las negrillas. Antes de leer las negrillas, quería comentar que la otra opción que tienen las personas que han estado en la organización es sencillamente hacerse inactivo. O sea, no se reúne, no sale a predicar, no participa en las actividades de la congregación, pero los que pasan la carta, ellos a través de la carta son los que están expresando que no quieren socializar con los testigos de Jehová. O sea, eso es lo que expresa o lo que significa cuando alguien se desasocia. Es que la misma palabra lo dice. Se desasocia, o sea, no quiere asociarse. Entonces no tiene sentido que la misma persona se desasocia, pero sí quiere socializar. ¿Sí nota usted que no hace sentido hacerse un desasociado, pero seguir asociándose? ¿Sí nota usted el punto, amigos? Bueno, entonces, en la negrilla dice, no hay mayores desafíos psicológicos que otros. Dice, el Estado no ha demostrado específicamente si en qué medida los testigos de Jehová menores de edad bautizados sufren presiones para no cometer violaciones de las normas o para no dimitir por temor a ser sometidos a un proceso de exclusión en caso de violaciones de las normas, y a perder relaciones con familiares y amigos en la comunidad religiosa, señala la sentencia. Entonces, amigos, esta parte es muy importante. No ha demostrado específicamente, y vuelvo y hago las palmitas, amigos. Esto se tiene que demostrar con pruebas específicas. Por ejemplo, aquí está fulanito de tal que fue expulsado siendo menor de edad, y aquí está el historial clínico, psicológico, que demuestra que después de ser expulsado, entonces él sufrió trastornos mentales. ¿Sí nota, amigo, a qué me refiero? Cuando aquí dice, no ha demostrado específicamente. Vamos a continuar, amigos. Aquí en donde dice, y además, también hay que asumir que estar sometido a un control social negativo durante un tiempo prolongado causa estrés psicológico en muchas personas. Sin embargo, no se ha demostrado que los menores bautizados que crecen entre los testigos de Jehová generalmente tengan mayores desafíos psicológicos que otros en la población. ¿Sí lo nota, amigos? Esos son asuntos que tienen que demostrarse. No se ha demostrado, amigos, esta parte. No se ha demostrado. Porque entonces, según el Estado de Noruega, todos los menores de edad testigos de Jehová sufren psicológicamente. Entonces, no se demostró, amigos. Entonces aquí estamos viendo la verdad, amigo. Sigue diciendo, el Tribunal de Apelación concluye lo siguiente. Por lo tanto, el Tribunal de Apelación ha concluido que no se ha demostrado que las prácticas de los testigos de Jehová impliquen un control social negativo lo suficientemente amplio dirigido a los niños
como para que puedan considerarse violadoras de los derechos de los niños. En esta evaluación, el Tribunal de Apelación ha hecho especial hincapié en la libertad religiosa del niño y de los padres, y el Estado no ha demostrado que los menores bautizados como consecuencia de la práctica del distanciamiento social experimenten una fuerte presión para no infringir las normas o para no abandonarlas de forma que constituya un control social negativo dirigido a los niños. Ahí está, amigos. Más claro no canta un gallo. El Estado no ha demostrado. Y aquí volvemos y encontramos el término correcto: distanciamiento social, no muerte social, como dicen los apóstatas calumniadores. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que las victorias legales que ha tenido la organización en los países como Noruega, Canadá, Bélgica, Francia, ha corroborado que las acusaciones de los apóstatas son puras calumnias.